Bienvenida a Menstrual, el podcast donde expertas en salud y educación menstrual resuelven las dudas que todas hemos tenido alguna vez a lo largo de nuestra vida cíclica. En Menstrual, no te quedes con la duda. Hola, soy Paloma Alma, soy divulgadora del ciclo menstrual, emprendedora y como fundadora de Menstrual te doy la bienvenida a este podcast en el que queremos resolver tus dudas menstruales de la mano de las mejores expertas en salud y educación menstrual. Y hoy vamos a hablar de un temazo que es los antojos. ¿Por qué me entran antojos cuando me va a bajar la regla? Y para ello he invitado aquí al podcast a Chime. Ella es terapeuta menstrual especializada en alimentación holística femenina. Acompaña a mujeres a reducir su dolor menstrual, tanto físico como emocional, y a desarrollar su amor propio a través de la alimentación, el movimiento, la observación y el reposo. Todo con herramientas naturales, prácticas, asequibles y respetuosas con el medio ambiente. Qué importante, mujeres, que cuando tratamos de nuestro ciclo lo hagamos desde un punto de vista respetuoso con el medio ambiente. A mí esto ya me ha enamorado, Chime. Así que nada, muy bienvenida. Gracias por venir a este podcast, que por cierto, esta información que acabo de leer es lo que figura en su ficha de menstrual.com. Ella tiene allí su perfil de terapeuta y le podéis echar un ojillo. Luego dejaré por aquí abajo el link directo a su ficha para que veáis todo lo que hace. Muy bienvenida, Chime. Muchas gracias, Paloma, por darme la bienvenida, por invitarme a este podcast. Me parece una pregunta y un tema súper importante y tengo muchas ganas de hablar de ello. Y bueno, voy a decir que cuando le presenté este tema a Chime, yo sé lo que dije, ella me dijo, ok, ya está. Y hoy me estaba contando que es experta en esto, o sea, que yo no lo sabía, pero que sabe un montón de detalles que yo no sabía y que nos va a compartir, o sea, que tenemos mucha suerte de que pueda hablarnos de este tema, pero me encantan, ¿no?, las coincidencias de la vida. Como yo había pensado en este tema, directamente me vino Chime a la mente y aquí está ella, que lo tenía ya preparadísimo, o sea, que estoy encantada. A mí me gusta empezar preguntándote qué es lo que te ha llevado a especializarte en esto a lo que te dedicas. ¿Qué es lo que...? Porque normalmente cuando nos dedicamos a temas relacionados con la salud menstrual es porque nuestro camino nos ha llevado de alguna manera hasta ahí, nuestro camino más personal. Así que si te apetece, cuéntanos qué es lo que te ha llevado a ti a convertirte en terapeuta menstrual y desde esta perspectiva tan bonita con la que tú lo cuentas. Claro que sí. Bueno, pues a ver, yo llegué un poco, o sea, no fue como mi primera elección profesional, quizás le pasa esto a mucha gente. Yo estudié ingeniería geológica por ese amor a la naturaleza y que hubiese sostenibilidad en la interacción entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Con las construcciones, que hubiese mucho respeto sobre el medio ambiente. Entonces estudié esa carrera y me fui a Nepal a hacer mi primer proyecto en cooperación, porque además quería hacer cooperación. Y la experiencia fue preciosa, fue increíble, pero yo ya me fui como un poco desencantando de la idea de hacer cooperación y de seguir en el sector de la ingeniería. También tuve experiencia en algunas consultorías, entonces como que me fui como un poco viendo que no era realmente como yo me imaginaba en mi futuro. Y a la vez en Nepal especialmente conectando mucho con la naturaleza. Vivía en la montaña, dormía en el suelo, en una tienda de campaña por 3 meses y entonces ahí había sí o sí conexión con la naturaleza y mucha observación de los ciclos naturales, de mi cuerpo. Entonces como que se fue despertando algo en mí. Y al volver a España empecé como en ese proceso de confusión de, bueno, ¿y ahora qué hago? Me siento perdida, me sentía también un poco, siempre un poco desconectada de mi cuerpo, ¿no? Me di cuenta de esa desconexión con mi cuerpo, con los dolores, siempre había tenido también dolor menstrual, pero era muy curioso y les decía, sobre todo a la pareja con la que estaba en ese momento, ¿no? Le explicaba, es que un mes es dolor intenso de barriga, ¿no? Que no te puedes mover, y otro mes es dolor de que lloro, que no paro de llorar, ¿no? Y me parecía que era así, como un mes esto, un mes lo otro, ¿no? Como que había identificado muy, muy bien esa dualidad en el dolor. Y entonces, pues empecé a leer libros para ayudarme a mí misma con este asunto, porque además empecé a perder la regla. En plan, de repente, cuando me tenía que venir la menstruación, pues sangraba muy poquito. Un día, un sangrado
marrón, no el típico que queremos saludable, ¿no? Y entonces ya dije, bueno, necesito responsabilizarme de esto, de mi salud. Y entonces empecé a descubrir, a leer libros y luego, más interesada por la alimentación, encontré una certificación en alimentación específica para la mujer. Y dije, esto me interesa muchísimo porque siempre había querido estudiar nutrición. Entonces, quizás porque mis padres tienen restaurantes, he crecido mucho en la cocina, he disfrutado mucho de la comida es mi pasión, es mi placer. Y entonces, pues, tenía muchas ganas de estudiar nutrición y en la escuela esta me dijeron, todavía no está disponible, pero me mandaron la información de terapeuta menstrual, por si me interesaba. Y dije, pues esto era justo lo que necesitaba para mí, o sea, ya me iba a ayudar a mí y quizás es algo que me gustaría hacer para ayudar a otras mujeres, ¿no? Y luego hablando con amigas, otras mujeres, pues siempre me encontraba eso, como la falta de información, la falta de conexión con nuestro cuerpo y la cantidad de problemas que sufríamos y que no estaban siendo tratados adecuadamente, ¿no? Que simplemente te daban la píldora a lo mejor y ya está, o sea, es como para casa. Entonces, pues así es como llegué al mundo de la terapia menstrual. Qué bonito, qué buen viaje, ¿no? Me encanta como la naturaleza, ¿no? Ese camino hacia reencontrarte con los ciclos de la naturaleza te lleva también a reencontrarte con tu propio ciclo. Para mí también es algo muy clave en mi historia menstrual porque vivimos tan desconectadas, ya no de nuestro cuerpo, pero de la naturaleza. Yo, por ejemplo, vivo en una ciudad y aunque voy al pueblo en verano y de vez en cuando, pero en mi día a día vivo en modo ciudad. Y es verdad que es como te olvidas de que al final tú misma y tu ciclo, por lo tanto, sois parte de la naturaleza, ¿no? De hecho, yo siempre digo en mis formaciones y eso que el ciclo menstrual nos recuerda que somos parte de la naturaleza. Y eso es algo muy bonito y tiene mucho que ver también con todo el aspecto emocional. Cuando tú no ves el ciclo menstrual como un inconveniente, sino como una parte más de los ciclos de la vida, de la tierra, de la vida, ¿no? En general, Sí, hay algo ahí que se calma, ¿no? Hay algo ahí sí, que, s- que se tranquiliza y que te ayuda a aceptar la manera en que es tu ciclo. Y eso lleva a la curación también. Qué bonito. sí, Y sí. ahora, Chime, tú pasas consulta, ¿no? Dentro de este marco de terapeuta menstrual. ¿Y por qué suelen acudir a ti las mujeres que acuden a ti? ¿Qué es lo que buscan o qué casos sueles atraer o suelen llegar a tu consulta? Sí, bueno, pues es curioso porque a pesar de yo siempre presentarme como especializada en dolor menstrual, algunas clientes han venido por dolor menstrual, dolores severos, ¿no? Y otras han venido por otro tipo de desequilibrios, tipo ciclos irregulares, ¿no? Porque yo hablo de este dolor también mental de decir, es que no sé cuándo me va a venir la menstruación, es que hace meses que no me viene, es que me dicen que todo está normal. Entonces, cuando las mujeres tienen este tipo de situación en las que se sienten agobiadas, que no saben qué es lo que está sucediendo en su cuerpo, pues vienen mucho por eso también, porque yo hago mucho refuerzo en el tema del autoconocimiento. El autoconocimiento para mí es como la herramienta indispensable para poder sanar muchas de las cosas, entender, sentirnos seguras, sentirnos con confianza en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, pues por eso, de hecho, en mi programa que es amor, ¿no? La O es de observación, de observarte tu cuerpo. ¿Por qué? Porque aunque todas somos cíclicas, aunque todas tenemos una menstruación, no va a ser lo mismo en todas. Entonces, esa individualización y personalización, creo que lo pongo mucho, la destaco mucho y entonces las mujeres vienen mucho por eso, porque no quieren algo generalizado, sino que quieren algo específico para ellas, para su situación en concreto, ¿no? Y entonces pues creo que vienen por eso. Pero bueno, sí, eso, como dolor menstrual, ciclos irregulares, ha sido lo que más he Sí. tratado. Bueno, normalmente también cuando hay dolor menstrual, por ejemplo, suele ser como la pista que te da a que hay otras cosas detrás, ¿no? Es como hay un Ujú. malestar, Sí, pero no es solo el dolor, te quitas el dolor y ya está, sino que detrás hay algo más, algo que lo acompaña. A veces una enfermedad como la endometriosis, a veces una inflamación general del cuerpo, a veces alergia a los productos, por ejemplo, ¿no? sí. Cosas así. O sea que es muy interesante. Y hoy yo te había traído aquí para hablar de antojos, pensando que aunque es un tema que me pregunta mucho, diciendo, bueno, tampoco hay tanta información, o yo misma, que llevo años estudiando como educadora y terapeuta menstrual,
tampoco tengo muchísima información. Y resulta que tú sí que tienes. Así que, si quieres, cuéntanos un poco de manera general qué sabemos de los antojos. No sé si en todas las partes del mundo que nos escuchen antojos tiene el mismo significado, pero un antojo es cuando de repente te apetece algo como muy repentinamente. Pues no sé si es una de las embarazadas, que te apetecen pepinillos a las 3 de la mañana. Pues cuando estamos premenstruales hay algunas mujeres que les apetece chocolate o, por ejemplo, a mí me suelen dar antojos de patatas fritas el día antes de que me venga la regla, ¿no? Entonces a eso llamamos antojos. ¿Qué sabemos Sí. de los antojos? Bueno, creo que ha sido muy clave que hayas mencionado en la fase premenstrual, ¿no? Como esa semana antes de la menstruación, porque es importante diferenciar si estos antojos vienen causados por este cambio hormonal durante la fase premenstrual o si simplemente están siendo magnificados por esta fase. ¿Qué es lo bueno de esta fase? Esta fase premenstrual nos hace ver las cosas con más atención, nos pone esa visión crítica, ¿no? De decir, vale, ¿qué es lo que no está funcionando? Entonces tu ciclo te está enseñando, aquí hay algo que se magnifica, ¿por qué? ¿No? Y entonces, en ese caso, si tú sientes que tienes ese cierto antojo durante todo el ciclo y que no solo es ahí, pero ahí se magnifica, pues es bueno tratarlo de otra manera, quizás distinta, ¿no? Pero sí, estos antojos pueden ser causados por diferentes factores, ¿no? Entonces, más o menos se podrían distinguir entre unos 5 o 6 factores. El primero que ya he dicho es el cambio hormonal, que es fundamental aprenderlo, es parte de nuestra ciclicidad. Y cuando estamos en esta fase premenstrual, baja un poco el estrógeno, baja la serotonina, que son supresores del apetito, ¿no? Que son las cosas como que disminuyen nuestro apetito, y aumenta la progesterona, que es algo que aumenta nuestro apetito. Pero esto tiene un significado y un valor muy importante, porque si tu cuerpo se está preparando para un posible embarazo, es normal que tu cuerpo te haga que te sientas más atraída a los alimentos, ¿no? A alimentarte. Entonces es súper natural que quieras comer más. Y no hay que preocuparse porque además durante esta fase se acelera nuestro metabolismo, ¿no? Como que quemamos más rápido, entonces necesitamos más calorías. Y por eso es importante ser consciente de esto y adaptar las dietas, porque a veces las dietas son como muy restrictivas, son como muy rígidas, no tienen en cuenta nuestra ciclicidad, y entonces llegamos a nuestra fase premenstrual y se nos hace un mundo seguir un plan de alimentos que nos han recomendado que no ha tenido en cuenta esta parte. Entonces aquí en ese momento es ser consciente de que si tienes más hambre, come más, ¿no? No te restringas, no te pongas esa restricción, no te hagas rígida, porque eso al final va a ser contraproducente y vas a sufrir más. Entonces, cambios hormonales es uno de los primeros. Si tomas la píldora, ese también, la píldora crea otro cambio hormonal, ¿no? Como que anula tu ciclo, la píldora anticonceptiva, quiero decir, y además aumenta el apetito. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta como un cambio hormonal, como factor de generador de antojos. Otro que es muy conocido ya son las deficiencias nutricionales, ¿no? Cuando tenemos falta nutricional porque no nos estamos alimentando con los nutrientes que necesitamos, pues entonces nuestro cuerpo va a mandar la señal de alerta de, necesitamos esto, necesitamos algo, y lo va a hacer en forma de ese antojo. Y eso es muy curioso y de hecho, como tú comentabas, yo hice una guía de qué significa cada tipo de antojo, porque hay antojos salados, antojos dulces, antojos amargos, antojos ácidos, ¿no? Entonces cada uno tiene un significado específico. En el tema de la sal, por ejemplo, como has comentado, las patatas chips, a mí también me pasaba con las Lay's a la vinagreta en concreto, era como... Las rufles, jamón, jamón. Tienen que ser estas, otras no. Sí, cada uno tiene la suya estrella, y Sí. entonces eso es muy típico de eso, que te faltan minerales, que te falta hidratación, ¿no? Que te falta esa sal que ayuda a que el agua llegue a tus células y te hidrates mejor. Entonces, pues ese puede ser uno de los factores, deficiencias nutricionales. Otro factor puede ser el tema de falta de sueño, ¿no? La falta de sueño, que no estemos durmiendo suficiente, eso también afecta a nuestro apetito y a nuestras decisiones sobre los alimentos que elegimos, ¿no? Porque al final es una decisión, y eso me lleva al siguiente factor, es cuando hay un factor emocional, ¿no? Cuando tenemos anclado ese antojo a una emoción, a algo que nos hace sentir pues ese confort cuando tenemos ese antojo, y es porque
hay algún pensamiento asociado, a lo mejor algún tipo de inseguridad, algo que nos hace sentir mal y que la manera en la que tenemos para consolarnos de alguna manera es acudiendo a ese antojo, ¿no? Entonces, al final, aunque sea una decisión inconsciente, no deja de ser una decisión y es bueno observarlo, ¿no? No se trata de culparlo, de sentirnos culpables, sentirnos como que estamos mal, que estamos locas, sino como observarlo con compasión y encontrar, ¿no? Ponerse tipo investigadora, tipo detective y decir, vale, ¿de dónde viene esto? Y de qué manera puedo darme aquello que el antojo me está dando y que a lo mejor en algunos casos los alimentos que elegimos como antojos, pues que no son tan favorables para nuestra salud, especialmente en este momento. Lo que a mí Total. me pasaba con las Lay's a la vinagreta y los donetes de chocolate también es que, claro, a veces estos antojos pueden ser inflamatorios y Claro. eso entonces empeora nuestro ciclo menstrual, ¿no? Hace que nuestra menstruación sea pues mucho más dolorosa, que era lo que me pasaba a mí. Mm. Comía estos antojos y entonces luego pues esa inflamación hacía que mi menstruación fuera más dolorosa. O Entonces, bueno, o te deshidratas, porque al final está tan salado que en vez de ¿sabes? ayudarte o sea, no es la sal que te pide el cuerpo, tú tienes ese Sí, antojo, pero realmente lo que te pasa luego es que tienes muchísima sed porque es demasiada sal. A mí es sí, lo que me suele pasar. exacto, exacto, exacto. Y entonces pues es como ser consciente de esto, ¿no? De que tú te estás intentando dar amor, te estás intentando como ¿cómo se dice? Como que te estás intentando cuidar de ti con ese antojo, dándote ese antojo, pero a la vez te estás haciendo daño de alguna manera, ¿no? Te estás perjudicando en otro sentido, que a lo mejor no eres tan consciente o no tienes esta relación hecha en tu cerebro, ¿no? De que, vale, si me doy esto por un lado para saciarme, para sentirme bien, por otro lado me está haciendo daño, ¿no? Entonces, cuando haces esta relación, cambia el chip y empiezas a encontrar otra solución que te haga sentir bien en ambos casos, ¿no? Sería eso la dirección hacia la que ir. Entonces, pues esto y luego el otro tipo de factor que puede afectarnos es el desequilibrio de azúcar también. Ujú. Cuando eso también está muy afectado por los cambios hormonales, obviamente, se altera nuestra sensibilidad a la insulina. La insulina es la hormona que ayuda a llevar el azúcar a nuestras células, ¿no? Entonces, esto cambia durante el ciclo y durante la fase premenstrual somos más resistentes a la insulina, ¿no? Y esto es por diferentes factores, por el cambio de cortisol, por el cambio de metabolismo. Entonces, esto hace que seamos como un poco más sensibles a cuando consumimos azúcares, pues que esos no vayan a tener la saciedad inmediata, ¿no? Que tenemos en otras fases del ciclo. Entonces, ese desequilibrio de azúcar puede generar más antojos, puede generarnos caer en un ciclo vicioso de eso, de antojos de azúcar, ¿no? Mm. Especialmente. Y esos serían, creo, como los factores principales que causan estos antojos, ¿no? Y también yo creo que es muy importante ser consciente ¿cómo se diría? Del pensamiento social, ¿no? De la sociedad, de que nos limitamos en estos antojos o nos limitamos en entender, en hacer caso a lo que nos pide el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando nos limitamos de esa manera, nuestro cuerpo se revela más y se hace más Mm. fuerte. Ah, y de hecho, hay un factor que me he olvidado que es interesante, que es la sensibilidad alimentaria. Cuando Mm. tenemos cierta sensibilidad alimentaria muy típica del gluten o la lactosa, por ejemplo, las bacterias que están involucradas en esa sensibilidad alimentaria van a hacer que esos antojos sean más fuertes aún, ¿no? Entonces, claro, pues el hecho de a veces como que ponernos de nuevo como muy rígidas en cuanto a escuchar lo que necesita nuestro cuerpo, eso puede hacer un efecto rebote, ¿no? Que sea luego más fuerte. Y yo creo que aquí va muy bien tener esa mentalidad de que no pasa nada porque tengas más hambre, ¿no? Está bien comer, que a veces como que se alaba mucho de las mujeres el que tengan poco apetito, ¿no? El Mm. que comamos Algo menos, ¿no? cultural, sí. Sí, es eso, un tema más cultural y entonces como quitarnos un poco eso de la cabeza, ¿no? Dejarnos de sentir presionadas en ese sentido porque eso genera trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Que es importante tenerlo en cuenta
que no eres única con esto, en este caso, ¿no? Que no estás sola y que es importante pedir ayuda en este caso. Cuando tú ya reconoces que hay un trastorno de conducta alimentaria de este tipo, ¿no? Que es un antojo que no puedes, ¿cómo se dice? Como que no puedes Manejar, ¿no? manejar, sí. Pues ahí es importante acudir a un profesional, ¿no? Que te ayude a llevarlo de la mejor manera posible, sin ¿Qué, que se derive qué mal. 2, 3 cosas, así como ya las has dicho más o menos, pero como para resumirlas, qué 2, 3 cosas podemos hacer para evitar los antojos? Bueno, pues siempre, o sea, a mí me gusta mucho utilizar la palabra amor propio para recordarte de esos pilares, ¿no? Que es tan fácil acordarte cuando tú siempre tienes presente la palabra amor, es alimentación. Tener una buena alimentación variada, de origen natural, ¿no? Eso te va a ayudar como a que tus bacterias intestinales se vayan acostumbrando también a esas fuentes de alimentos y no caigan en esas otras que son adictivas, ¿no? Que tienen los procesados, pues suelen tener elementos adictivos. Entonces, evitar esos. Entonces, tener una alimentación variada y basada en productos naturales. El movimiento, obviamente el movimiento, hacer ejercicio también ayuda mucho con la resistencia a la insulina, ayuda mucho con que estos nutrientes lleguen a todas las partes del cuerpo, especialmente, por ejemplo, la zona pélvica. A veces hay mucha congestión allí. Es importante que haya un movimiento bueno de caderas, de las piernas, ¿no? Que lleguen ahí los nutrientes. Luego, la observación, saber en qué fase del ciclo estás, súper importante para, Importantísimo, claro, sí. para interpretar, para saber adelantarte a ese momento y poder organizar tus comidas, poder hacer tu batch cooking. Y por último, el reposo, como he dicho, dormir bien, porque cuando no duermes bien, el apetito como que se desregula. Vale, pues acordaos, amor, A de alimentación, M de movimiento, O de observación y R de reposo. Sí. Vale. Sí, yo creo, espero que sea fácil acordarse de esto. Sí, sí. ¿Hay algún caso que tú recuerdes de alguna mujer a la que le hayas ayudado? Sobre todo por si las personas que nos escuchan dicen, buah, pues este es un tema recurrente que a mí me pasa, el de los antojos, y no siento que no lo tengo controlado. Como algún ejemplo de alguna paciente que haya acudido a ti y cómo la has podido ayudar. Sí, sí, tengo una mujer que estoy acompañando, de hecho, todavía en ya en un modo más mantenimiento, porque la terapia menstrual es como, al final, como cualquier terapia, que luego te das cuenta que te va bien en el día a día, ¿no? Aunque al principio vamos a resolver un objetivo, ¿no? A conseguir un objetivo. En el caso de ella, era que tenía este consumo de productos procesados, ¿no? De alimentos como de los menos saludables que diríamos, ¿no? Y entonces, pues lo primero que trabajamos, una de las primeras cosas que trabajamos, pues era esa de alimentación, ¿no? De tener un plan, de hacerle un plan de comidas semanal para decirle, mira, vamos a elegir estas comidas, estos alimentos en concreto para su caso, porque también es eso, hacerlo de manera personalizada y entendiendo qué tipos de antojos tú ya tienes. Eso me encanta preguntarlo siempre. En plan, ¿cuáles son esas comidas que podamos encontrar un poco como ese sustituto un poco más saludable, ¿no? Y que tú puedas hacerlo. A mí eso me ha ayudado muchísimo. Por ejemplo, si yo tengo antojo de hamburguesa, yo sé que me puedo hacer mi propio pan de hamburguesa sin gluten, ¿no? Si yo tengo antojo de brownie, me hago mi propio brownie. Entonces, pues dar esas opciones, ¿no? Y como un poco expandir, abrir la mente de, ok, ¿qué? Tienes más opciones que los típicos donetes, ¿sabes? Y luego con el tiempo se va como reeducando el paladar más la parte emocional, ¿no? Trabajar mucho en la terapia, pues con esta clienta y con todas en general, trabajamos mucho vale, ¿qué es lo que estás buscando detrás de este antojo? ¿O por qué acudes a este tipo de alimento, ¿no? Y entonces cuando la persona se va empezando a conocer más, a querer más en otros aspectos, ¿no? A mejorar su sueño, a mejorar sus relaciones, es como que se va dando cuenta de que no necesita tanto acudir a la comida como en esa forma de confort, ¿no? Qué Entonces, importante. sí, sería eso. Estaba pensando que yo a veces, no siempre, pero a veces tengo antojo de carne roja que no suelo comer mucho. Entonces,
cuando tengo antojo me lo permito, pero pero compro ¿sabes? El solomillo de mayor calidad que hay, o me reservo para cuando voy al pueblo, que sé que es una carne de vacas que están felices en el campo y que me va a beneficiar. O sea, que muy importante lo que dices, ¿no? O eso sí, te entra antojazo de chocolate, ten tu brownie ahí preparado para poder tirar de él en vez de irte al súper con el antojazo encima porque vas a comprar lo peor para ti. Qué Sí, bueno. sí, sí. Las bolitas energéticas, una de las cosas que mis clientas más han agradecido, y es eso, una mezcla de semillas, de cacao, de adaptógenos, también está la maca que da energía. A veces buscamos, en los antojos buscamos esa fuente de energía, ¿no? De animarnos, de levantarnos. Entonces, pues lleva maca, estas bolitas, entonces eso como te reaviva y las tienes en el congelador. O sea, te haces un batch grande, como unas 20 bolitas o así, que te duran 2 semanas, o si te comes, depende de cuántas te comes, pero es como son tan densas nutricionalmente que con una o dos te sientes también como bien. Eso es lo Qué que con lo rico. que yo empiezo el día, es con un par de bolitas, mientras luego acabo de prepararme o como que luego ya tienes más tiempo para hacer un desayuno completo. Esas bolitas son como el snack de emergencia, ¿no? Y que va muy bien. Voy a bichar por ahí la receta. Y para Sí, acabar, ¿un libro que nos puedas recomendar sobre estos temas? sí, sí, pues sobre temas de mujer, alimentación, ¿no? De tratar esa parte emocional especialmente. Hay uno en concreto, yo me lo leí en inglés, quizás está en español, se llama Women, Food and God. Y es un libro que trata es una experta en estos temas, ¿no? Y hace retiros especiales para mujeres para trabajar este tema de la alimentación, ¿no? Y sobre todo cuando hay, pues eso, a lo mejor temas de trastornos de conducta alimentaria, que es importante observarlos con otra mirada. Y el otro libro que está muy bien es el de Comer Atentos, ¿no? Habla más como de esa experiencia de comer, que eso es algo en lo que también ha ayudado mucho porque creo que a veces comemos como muy desconectadas de lo que estamos haciendo, ¿no? A lo mejor estamos mirando un vídeo en YouTube o Mm. scrolling en redes sociales, ¿no? Entonces, comer atentas, lo importante que es conectar con tu comida, ser consciente me como esto para aportarme este nutriente en concreto, ¿no? Porque sé que me va a ayudar para esto. Todo eso como que te hace conectar con la comida desde otra visión, desde otro punto, ¿no? No es para cubrir necesidades de otro tipo, sino como está cumpliendo su propósito este alimento, ¿no? Y ser conscientes, estar presentes con esa alimentación, masticar bien, notas que las cosas te sientan bien también, tener una relación con la alimentación más sana, en el sentido de que no tener miedo a los alimentos tampoco, ¿no? A veces No. cuando intentamos ir al mundo saludable, la alimentación, como que de repente vemos cosas como peligrosas, cosas malas, ¿no? Y tenemos miedo a comer fuera o a ir a fiestas de familiares, entonces no se trata de eso, se trata como de ser flexible y entender cuál es el propósito de los alimentos. Si en ese momento es una reunión familiar, es pasarlo bien, es compartir con la familia, es un caso puntual, no es todos los días de tu semana, ¿no? Mm. Da gusto escucharte hablar de esa relación con la alimentación, la verdad. Yo soy de las que Sí, peco a veces de comer ahí rápido, rápido, y sobre todo por aprovechar el tiempo de trabajo. Y es que es verdad que te sienta peor. O sea, el mismo alimento, si lo comes tranquilamente, a gusto, despacio, prestando atención, sabe mucho más rico y te sienta mucho mejor que si lo haces ahí rápido solo por alimentarte, ¿no? Por tapar el sí, hambre. Qué sí. bien. Pues muchísimas gracias, Chime. Me ha encantado hablar contigo de este tema. He aprendido muchísimo. Podemos encontrarte en menstrual.com. Ahí tienes tu perfil como Chime Tini. Lo dejaremos aquí en las notas de este episodio para que puedan conocerte mejor. Ahí tienes varios recursos. También te pueden preguntar y enviar un mensaje y preguntarte pues, por tu acompañamiento profesional. Sí. Y a todas las que nos escucháis, muchas gracias por hacerlo. Os voy a dejar varios recursos también para que sigáis trabajando y sigáis mejorando y optimizando vuestra salud menstrual. Y como sé y estoy segura de que os ha encantado el episodio, os invito a que lo compartáis con vuestras amigas, con otras mujeres a las que sabéis que le va a encantar hablar de este tema.
Muchas gracias y sigamos juntas trabajando por una mejor salud y una mejor educación menstrual. Gracias a todas y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.